Ese concepto, mirándolo así como lo ha expresado hermano Lisandro, es aún dentro del movimiento reformado, logró calar también. Yo desde que, bueno, desde mucho tiempo, cuando todavía ni había ido al Instituto Bíblico, a los pastores les decíamos hermanos, hermanos, les decía. La gente de la calle era la que le decía a los pastores pastor, conversos. Allá va el pastor de tal iglesia. Cuando ya fui, estudié y bueno, en todos los lugares donde uno llegaba era el hermano fulano de tal. Nunca me... La primera congregación donde empezaron a decirme pastor fue en Cúcuta, cuando empezamos el proyecto de la iglesia en Cúcuta. Ya en la alianza se empezaba también a ver esos destellos de ver a un pastor como el jefe allí de la congregación, igual que el cura en la parroquia. Entonces, eh, es importante tener esto en cuenta, no va a ser fácil. Dijo un hermano cuando hace como en el año 2016, ya no está con nosotros. Dijo eso que se va a demorar como 10 o 15 años para que enseñemos en la iglesia sobre el uso del velo, las mujeres en el culto. Eso se demora como 15 años, dijo. Y claro, ¿cómo iban las hermanas a usar el velo si nunca lo enseñó? Nunca lo enseñaba. Igual, esto toca estar recalcando, repitiendo y enseñando, enseñanzas, hermanos. Gracias por eso, ese comentario, hermano Lisandro. Muy importante. Vamos entonces a considerar, hermanos, cómo es que nace este concepto de gobierno de ancianos en la iglesia, para tenerlo nosotros bien claro. ¿Por qué? Porque es que hasta aún las iglesias reformadas, las que se llaman presbiterianas, hermanos, no es más sino de nombre, porque en iglesias presbiterianas el pastor es la persona más importante en la congregación. Iglesias presbiterianas. O sea que usan el concepto de pastor y ancianos. Pastor y anciano, o sea, los ancianos son unos ministros de segunda clase. Miremos lo que nos dice Hechos capítulo 11, versículo 30. Y voy a pedirles a usted que me ayuden, hermanos, para leer estos textos. Son varios, para ir mirando el uso de esta palabra. Hechos 11:30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien. Entonces ya estamos hablando de ancianos como un grupo, ¿no? Plural. Y es importante, y vamos a mirar para que podamos ver el uso de la palabra pastor, ¿no? En el Nuevo Testamento. Siempre se va a referir a los mismos ancianos y siempre se va a usar en un término plural, a menos que se use en singular refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero por ejemplo, la carta a los hebreos que usa en el capítulo 3, obedeced a vuestros pastores, ahí no es la palabra pastor, es la palabra dirigente. Son los mismos ancianos. Obedeced a vuestros dirigentes, a vuestros ancianos, que usa la palabra pastor. Entonces algunos piensan que es a los diferentes pastores que hay que obedecer. Entonces, ahora vamos más adelantico, hermano Lisandro. Capítulo 11, capítulo 14, versículo 23. 14:23 de Hechos. Y Sí, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿qué constituyeron? Ancianos. ¿Y por qué no pastor?
¿Por qué no un pastor? ¿No? Aquí lo que necesitamos, diría Pablo, aquí lo que necesitamos es, nosotros lo vamos, pero vamos a dejar un pastor. Vamos a dejar un pastor. Constituyeron, no dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Ni siquiera los ancianos de una iglesia, una congregación, gobiernan sobre otra. Es importante, hermanos, tenerlo bien claro. ¿Y a quién los encomendaron? Dicen. Los encomendaron a la denominación, ¿no? No, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Le impusieron las manos. Sigamos avanzando, hermanos. Otro hermano o hermana, Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Muy bien, gracias, hermano. Mire, ya en la iglesia de Jerusalén estaban los apóstoles, pero además de los apóstoles, ¿qué había? Sí. Los ancianos. Ahí dice clarito. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, ¿no? Dice una discusión, una contienda no pequeña, ¿no? O sea, era grande. ¿Qué determinaron? Que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Creo que esto fue en Antioquía que sucedió esto. Debían ir a Jerusalén para arreglar el asunto con los apóstoles y los ancianos de la iglesia local. Versículo 4, hermano Rubén, puede leerlo también. Y el 6. Gracias, hermano. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Muy bien, gracias, hermano. ¿Podemos ver estos tres grupos ahí? Dentro de la misma congregación, los tres. O sea, cómo Lucas, en esta narrativa, habla que fueron, bueno, llegaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé llegaron. ¿Por quiénes fueron recibidos? Por la iglesia, La iglesia. inicialmente, los apóstoles y los ancianos. Ah, muy bien. Ya nos vamos dando una imagen de cómo es el gobierno, cómo gobierna el Señor la iglesia local. Apóstoles, ancianos y la congregación, ¿no dice? La iglesia como tal. ¿Leíste cuál, hermano? El 6 también hay que leerlo, tengan la mano de bondad. Dice así el 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Muy bien. Ah, pero para tratar el asunto ya no se reunió la iglesia, ¿sí ve? El asunto, o sea, la disensión que había, el desacuerdo que había entre Pablo y Bernabé, ¿quiénes lo trataron? Los apóstoles y los ancianos. Que los apóstoles fueron los que establecieron los ancianos. Pero el gobierno de la iglesia eran los ancianos. Estaban los apóstoles y ellos trataron el asunto. Muchas gracias, hermano. Otro hermano o hermana, capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir dentro de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judá, que tenía por sobrenombre Barcao, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Muy bien, hermana. Gracias, hermana Ingrid. Después de que tratan el asunto, ¿sí ves? Después de que se reúnen y sacan el acuerdo, ¿qué es lo que van a hacer? La decisión que se toma, ¿les pareció bien a quién? A los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, ya reunieron a toda la iglesia,
elegir unos varones. Note que para elegir estas personas ya vinculan la iglesia. Para enviarlos a Antioquía con el mismo Pablo y Bernabé y escribirles una carta, versículo 23, hermana Ingrid, tenga la bondad. Y a escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Muy bien, entonces, ¿qué era lo que iba a escribirles? Que por mano de ellos, de estos que iban a enviar, ni siquiera enviaron la carta con mismo Pablo y Silas, sino que escogieron a unos hermanos para que fueran con ellos y llevaran la carta y la leyeran después allá. Otro hermano o hermana, Hechos 16:4. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Muy bien. Cumplieran la tarea, ¿no? Iban por las ciudades con las cartas. Las ordenanzas eran los decretos, es la palabra decreto. Es la palabra original, significa dogma. Eso es lo que significa la palabra dogma. Algo, un acuerdo que se ha extraído, guiado por Dios, Espíritu y por su palabra. Y que era un encargo de los apóstoles y los ancianos a ellos. Vamos a avanzar, hermanos, en el capítulo 20, versículo 17. Muy importante este pasaje también. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bueno, hermanos, pensemos, hermano Lisandro, pensemos en un futuro dentro de 20 años. Dentro de 20 años, ¿sí? Es hipotéticamente. Juan Esteban dentro de 20 años ya va caminando para los 21 casi. Y Juan Esteban llega a Cúcuta y dice, manda a San Cristóbal a llamar a los ancianos de la iglesia. Es algo así. No manda a llamar al pastor. Es como para tener una idea de cómo Pablo llega allí a Mileto. Y está clarito, es que Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia. Allí no hay un jefe de los ancianos. Esto es lo que, hermano, como hace un rato lo mencionaba usted, es tiempo, pero hay que enseñarlo y quizás el tiempo sea más corto de lo que pensamos, ¿no? Cuando no necesitamos nosotros mirar la figura del pastor en una congregación como el jefe, no, tenemos que propender y orar que Dios nos conceda en cada congregación un gobierno de ancianos. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, de la isla de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, a esos mismos ancianos, Pablo les recuerda que ellos son los pastores de la iglesia. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien, hermanos. Si ustedes tienen algún lápiz, un color por ahí, eso es bueno, un marcador, un resaltador. Los mismos ancianos del versículo 17, que Pablo mandó llamar, perdón,
Son los mismos del versículo 28. Ahí le está dando un discurso, él ya se va, después de despedida. Y les dice, por tanto, mirad por vosotros, por ustedes, vosotros mismos, o sea, por los ancianos, y por todo el rebaño, toda la iglesia, los creyentes, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, ellos mismos los llama obispos, en plural también. Los llama ancianos como los encargados, ¿no? La autoridad en la congregación local. Pero luego les dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Son los mismos. Obispar es la tarea, la idea, la palabra supervisar, estar pendiente. Obispos, ¿para qué? Para apacentar, mire la palabra pastorear. Mirad por todo el rebaño, ¿no? O sea, las ovejas. Y aquí dice, para apacentar la iglesia, las mismas ovejas, del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, los pastores de una iglesia local se llaman ancianos. Plural. Plural. Es por eso que muchos de nosotros hacemos una tarea más de evangelistas, ¿no? Más de evangelistas, lo que hizo Pablo, lo que hizo Timoteo, hizo Tito, hizo tarea de evangelista, Timoteo también, era formar esos ancianos para que gobernaran y pastorearan la iglesia local. Vamos a ver si podemos leer otros textos, hermanos. Eh, Vamos a Primera Timoteo 5:17. Primera Timoteo 5:17. ¿Qué dice? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Muy bien. Ahora nos dice, los ancianos que gobiernan bien. Está diciendo Pablo que el gobierno de una iglesia local está establecido a través de un cuerpo que se llama ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ese doble honor es manutención, ¿no? O sea, que ellos sobre todo se les dé ese cuidado, de lo que Pablo está, que tiene que ver con manutención, ayuda para su sustento. Pero especialmente dice los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí está diciendo que no solo los que predican y enseñan son ancianos, hay ancianos que no tienen estos dones, pero son parte del gobierno de ancianos. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y hay otro texto en el versículo 19 que dice, contra un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Estamos sustentando la tesis de que Dios gobierna su iglesia a través de ancianos. Es importante, los ancianos no pueden gobernar independientemente de la cabeza que es Cristo. Eso sería eh, el fracaso, ¿no? Un grupo de personas que traten de gobernar una congregación a su antojo sin la palabra del Señor. Eso no es un gobierno legítimo de ancianos. Vamos a seguir leyendo. Tito 1:5. Otro hermano o hermana. Tito 1:5. ¿Qué dice, hermanos?
Por esta causa dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y es. Okay. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Muy bien, mire la tarea que Pablo le encomendó a Tito. Es decir, por eso es que Tito está cumpliendo aquí una labor de evangelista. Deficiente y Por esta causa, ¿no? O sea, dice Pablo a Tito, yo te dejé en Creta, una isla. ¿Qué debía hacer Tito? Corregir lo deficiente, o sea, lo que hacía falta por corregir. Para que corrija lo deficiente y establecieses ancianos. Establecieses ancianos en cada ciudad, ¿sí? La iglesia de la ciudad, la iglesia local. Así como yo te mandé. Fue la preocupación apostólica. Y aún los mismos apóstoles se consideraban ancianos, parte de ese cuerpo también. Aunque ellos sabían que su función era temporal y que los ancianos sería la función o la autoridad que el Señor establecería para su iglesia en todos los tiempos. Vamos ahora a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Muy bien, el apóstol Pedro dice, yo anciano, ¿no? Con ellos. Y hermano Lisandro, sigue leyendo los siguientes textos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso. Príncipe de los pastores, o sea, le está hablando de que los ancianos son los pastores y que tienen un príncipe, ¿no? En los cielos. El pastor principal. Ay, el pastor principal de la iglesia en cada ciudad, ¿no? Pastor principal, el copastor, bueno. Mandamientos de hombres. Bien, y entonces Santiago dice, capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo? Llame al pastor para que vaya y ore y le unja con aceite. Santiago 5, 14, ¿qué dice? ¿Será que dice así la palabra de Dios? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien. Y ahora no se llama a los ancianos, se llama al pastor. En este caso, de nosotros que estamos, casi todas las congregaciones, nosotros estamos en un proceso de desarrollo, de madurez, como congregación. Somos más evangelistas, cumplimos una labor más evangelista, de evangelistas, aunque somos ministros del Señor. Pero al ir a orar por un enfermo, debiéramos invitar a algunos hermanos, unos varones, que nos acompañen. Sobre todo estos hermanos que nosotros vemos que ya Dios los está perfilando para este santo ministerio. Yo quiero dar gracias a Dios, hermanos. Nosotros hemos iniciado acá por la misericordia del Señor,
con unos planes totalmente diferentes a lo que uno pensaba. Era como dar un inicio a este grupo acá en Mosquera. Pero hermanos, tenemos que orar que lo primero que Dios nos provea al establecer una nueva congregación sean ancianos. Sean ancianos, hermanos. Y les pedimos oración. Yo les pido oración a ustedes por esto. Han llegado 3 familias, han llegado 3 hermanos, 3 familias y 3 hermanos. Cada uno de ellos dice que quiere prepararse para servir al Señor. Y oremos que Dios siga proveyendo, hermanos, en cada congregación con ese deseo de ser ancianos. No como un título, no como un puesto, sino que capacitarse para servir al Señor con sus familias. Porque es que los ancianos sirven con sus familias. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que la casa de los ancianos debe ser la casa donde los hermanos lleguen con confianza. Es la casa donde los hermanos lleguen con confianza, la casa de los ancianos. Solo vamos a ver lo que es lo que plantea Pablo en cuanto al perfil de cómo debe ser estos miembros que gobiernan, a través de los cuales Dios gobierna su iglesia.